comenzar hablando acerca de la disolución de los absolutos por medio de la tecnología. Vamos a hacer una serie de reflexiones que en este caso voy a tratar un tema en esta reflexión y en las subsiguientes vamos a tocar otros aspectos acerca de cómo la tecnología disuelve los absolutos. En este caso yo voy a hablar cómo la tecnología en la actualidad disuelve el absoluto de la historia única. Me explico. Todos sabemos de alguna manera u otra que existe lo que se conoce como la modernidad. Y hoy en día, la mayoría de nosotros conocemos el concepto de posmodernidad. Ese paso de la modernidad a la posmodernidad, según diversos autores, pero en este caso yo me referiría mejor a mi maestro Gianni Vattimo, el pensador italiano, está dado por el evento tecnológico. Tendría que explicar primero, en dos palabras, que la modernidad consiste en el relato de una historia única. Todos en la escuela hemos estudiado historia universal y todos sabemos, de alguna manera u otra, que esa historia universal está contada por Europa Central. Eso quiere decir que lo que cuenta, cuando se relata esa historia, es los sucesos, los eventos, las fechas que estudiamos y demás. Lo que cuenta, como decía, son todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que sucede en Europa Central, no así en Latinoamérica, en África y en otros países que le llamamos del tercer mundo, por no decir el cuarto. Entonces, nosotros hemos estudiado en la escuela historia en virtud de ese relato único. Es decir, que toda la historia y todos los hechos importantes son aquellos que Europa Central cuenta y además el hombre que vive esos hechos y hace la historia, no es ni más ni menos que el ideal de hombre europeo, que tiene una base griega y una base cristiana. Es decir, es un sujeto, como lo denominan algunos autores, burgués cristiano. Bien, bueno, todos entonces, para retomar el hilo conductor, hemos entendido que la única realidad que cuenta cuando estudiamos historia es la que narra o la que relata Europa Central. A eso se le llama también en filosofía el metarrelato, es decir, un relato que se impone para todos. De ahí viene la palabra meta, que en griego quiere decir más allá de, y relato. Es decir, es un relato que, estructurado por Europa, quiere abarcar a todos los otros países y decir que la historia mundial se cuenta desde acá. Bueno, pues bien, con el desarrollo de los medios de comunicación social, la radio, la televisión, Internet, todos los programas que vemos de Discovery Channel, History Channel y otros tantos programas que vamos conociendo hoy, nos han puesto de cara a lo que se conoce como la multiplicidad de perspectivas. Es decir, los absolutos de la historia única se han disuelto gracias a este contacto que tenemos con la explosión multicultural que nos llega justamente por la televisión, la radio, Internet, donde nos damos cuenta que finalmente no hay una única historia como esa que estudiamos, sino que hay tantas historias como pueblos que viven. Esto es muy importante, parece algo quizá para nosotros sencillo lo que estoy diciendo, sin embargo, hasta los años, vamos a decirlo así, 60, 50, todos de alguna manera u otra, y yo diría que más acá también, en la escuela hasta los 80, hasta la explosión de los medios de comunicación social, todos concebíamos la realidad con un sentido único, es decir, el sentido que da Europa Central, y lo más importante es lo que sucede ahí y lo que ellos narran y el tipo de hombre que ellos presentan. ¿Está? Entonces, resumiendo, todo ese relato se disuelve gracias al evento tecnológico que provoca una ruptura con ese relato hegemónico y entonces tomamos contactos con una multiplicidad de relatos que producen un efecto de emancipación. Finalmente decimos, pucha, al final nosotros también contamos y somos importantes, tenemos nuestra historia, podemos relatarla y de hecho hoy en día cada vez más los historiadores cuentan esas historias mínimas, como por ejemplo cosas de San Martín, de Sarmiento, que antes los teníamos como los grandes héroes y de repente nos damos cuenta que eran tan humanos como nosotros y tenían tantos errores como nosotros y más también, ¿no? Entonces esta deconstrucción de los absolutos metafísicos de la historia y toda esa dinámica provoca en nosotros un rasgo de emancipación que termina siendo algo muy saludable, pero al mismo tiempo también
provoca lo que se conoce como la muerte del principio de realidad. Claro, cuando uno escucha eso dice, pero ¿cómo? Si la realidad está. Bueno, pero no nos referimos a la realidad tangible que podemos palpar. Nos referimos a la realidad que nos viene a través de un relato que alguien presenta y que encima pretendía que eso sea para todos igual. Entonces, al disolverse esa realidad, aparecen tantas realidades como pueblos hay. Y tantas maneras de ser hombre también como culturas existen en el mundo. Por lo tanto, de esa forma adquirimos una nueva identidad nosotros, que de repente no la descubríamos porque estaba mediada por la identidad europea y de repente nos damos cuenta que, bueno, finalmente somos chinos, somos africanos, somos latinoamericanos, lo que quieran, y podríamos seguir enumerando, y no necesariamente para definir nuestro ser hombre en el mundo y decir que hacemos cosas buenas, tenemos que tragarnos el relato europeo. Por supuesto que Estados Unidos de alguna manera u otra, con su poder imperialista, intenta también tener esta hegemonía del relato y presentar al yanqui como el ideal de hombre, ¿no? Pero básicamente entonces el paso de la modernidad, de un relato único de la historia, de una única manera de ser, ¿sí?, de un único ideal de hombre, pasa a la posmodernidad gracias a los medios de comunicación social que nos permiten una visualización, digamos, de la multiplicidad de perspectivas que hay en el mundo. Entonces, así también aparecen distintas maneras de vivir la sexualidad. O sea, aparecen grupos y subgrupos y maneras de clasificar las sexualidades, homosexuales, lesbianas, hasta un montón de cosas que tiran por tierra todo lo que nosotros hasta un determinado momento considerábamos lo normal. Y finalmente nos encontramos ahora que con la pregunta, ¿esto es normal? ¿No es normal? Empieza todo otro tema que después en otra oportunidad podríamos debatirlo. Entonces, para cerrar, lo que sucede con los medios de comunicación social y esta vidriera de la multiplicidad de perspectivas, de modo de estar en el mundo, produce en nosotros un efecto de emancipación que, por supuesto, también a la mayoría de nosotros nos produce una sensación de incertidumbre, porque decimos, bueno, al final ahora ya no sé dónde estoy parado. Aparece como este sentimiento de agorafobia, del espacio abierto, que no sabemos realmente para dónde vamos y no le encontramos sentido. De hecho, se produce lo que se conoce como una contaminación cultural. Es decir, nosotros, por ejemplo, antes era imposible pensar que podía haber coreanos en nuestros pueblos, bolivianos, peruanos, y tenemos toda una mezcla que de alguna manera u otra, también el advenimiento de todo este contacto con estas culturas nos produce una especie de disolución de la propia cultura para mezclarnos con la otra. Entonces ahí viene, y acá esto es para terminar la reflexión, la noción de hospitalidad. Es decir, nosotros no solamente tenemos que ser tolerantes a lo diferente, sino que tenemos que ser hospitalarios. Porque toda vez que nosotros somos tolerantes a lo diferente, es como si uno dijese, bueno, yo tengo la posta, tengo la verdad, te voy a aguantar a vos que sos diferente, como si estuviese subordinado a mí, ¿eh? Entonces, bueno, convivamos con tolerancia, no te metas conmigo, yo no me meto con vos. No, la idea de la hospitalidad implica de alguna manera u otra la sensación de perder algo para poder conectarse con el otro. Entonces, esto es lo que estamos viviendo hoy en el tiempo que los filósofos denominan la posmodernidad, donde ya no hay un relato único para contar la historia, no hay un único modo de estar en el mundo como hombre normal, y hay una multiplicidad de perspectivas de estar con mucha libertad, por supuesto siempre tratando de respetar al otro y las diferencias. Bien, eso sería todo para esta pequeña reflexión. Espero que quede claro, si no en las otras sucesivas podemos ver cómo la tecnología de la comunicación y la información disuelve la cuestión áurica del artista, ¿no? Siempre nosotros hemos concebido al artista como aquel que tiene una especie de aura que genera una obra original, y hoy en día, por ejemplo, Walter Benjamin en un libro sobre la reproducción de la técnica nos muestra que no sabemos distinguir ya el original de la copia. Entonces ya la noción de artista, por efecto de los medios de comunicación social y de la tecnología, también queda de alguna manera, para decirlo así, entrecomillada, como que no está el tipo este que es el original, sino que de alguna manera contamos con una copia tras otra copia y no sabemos realmente quién es el que la produjo. Esto lo vamos a analizar en otra reflexión subsiguiente.